nos supera tanto. Y los seres humanos jamás podríamos llegar a tener un conocimiento pleno de quién es Dios, porque nos supera muchísimo a nosotros. Pero Dios ha querido, ¿no?, revelarse a sí mismo y darse a conocer mucho en su palabra, la Biblia. Es el único lugar donde nosotros podemos ir a encontrar un poquito, decir, ¿quién es este Dios? Él ha decidido revelarse. Ahora, siempre debemos tener en mente que ningún atributo de Dios anula a otro. Hoy vamos a ver sabiduría, pero hemos visto un montón de atributos en el año. Ahora, ningún atributo anula a otro. Por ejemplo, si decimos Dios es amor, entonces nos entra en la cabeza que Dios es justo y que va a castigar duramente el pecado un día. Parecería que se contradicen esos dos atributos. Sin embargo, ningún atributo anula a otro. Y también tenemos que tener en cuenta que los atributos de Dios siempre actúan en completa y perfecta unidad, todos juntos a la vez. Porque todos los atributos que vimos el año pasado y los que vimos este año actúan al mismo tiempo porque son parte del carácter de Dios, parte de su persona, de su esencia. Entonces imagínate si cada reunión salís asombrada de decir no me entra en la cabeza todo lo que vi en esta reunión. Sumá todos los atributos del año pasado, todos los atributos de este año y tratá de tener una idea de Dios. ¡Wow! Nos deja muy chiquitito, aplastados en el suelo, ¿no? Ahora, las escrituras declaran, porque hoy vamos a ver que Dios es el más sabio, y las escrituras declaran en Job 12:13, ustedes tienen un apunte si quieren ir siguiendo un poquito. ¿Saben qué dice Job 12:13? Porque podemos decir, ¿dónde está la sabiduría? Yo quiero conocerla. ¿A dónde vamos? Bueno, ahí dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Cantábamos recién, ¿quién le dio consejo al Señor? Es suyo el consejo. No hay otro consejo más perfecto que el de Dios. Con Dios está la sabiduría. Ahora, me encantó que en el Salmo 147:5 se agrega algo muy importante. Y dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y fíjate, y su entendimiento es infinito. La palabra allí infinito describe lo que es único. No hay otro Dios como Él. Por eso pusimos como título este año, conociendo al incomparable Dios. No hay otro como Él, es único. Así que podríamos decir y afirmar que Dios no crece en sabiduría. Nosotros sí, vamos primero al jardín, después a primer grado, segundo grado y vamos creciendo en sabiduría en la universidad. Pero Dios no crece en sabiduría. Nada ni nadie va a modificar su sabiduría jamás, ni agrega ni saca. Solamente Dios posee la sabiduría. ¿Saben por qué? Porque Él es sabio en sí mismo. No necesita que nadie le enseñe nada. Dios, en su bondad, ha decidido dar a sus criaturas algo de su sabiduría. Y me encanta la bondad de Dios. Porque Él podría haber dicho, yo soy sabio y cierro la mente de todos y guardo mi sabiduría. Pero Él quiso darla, quiso compartirla con sus criaturas. Y fíjate que dice, Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, no la retiene para sí, la da. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero tenemos que decir algo, que toda la sabiduría de cualquier hombre que sea un genio en la tierra, o de ángeles, cuando se compara la sabiduría sin límites de Dios, la verdad que queda ridículamente pequeña, ¿no? Es incomparable, es infinito su sabiduría. Así que podríamos afirmar lo que Pablo concluye al entender quién es Dios. Él concluye con estas palabras en 1 Timoteo 1:17. Por tanto,
al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, no hay otro tan sabio como Él, sean el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque su sabiduría no cambia. La misma sabiduría que estuvo con Dios en la creación está hoy. La sabiduría nos llama a vivir cerca de Dios. La sabiduría nos llama a vivir una vida abundante, a poder disfrutar de toda clase de riquezas en esta vida y en la eternidad. Pero la insensatez, en cambio, nos llama a caminar, ¿saben qué? Lejos de Dios. Y nos llama directamente a la muerte. Porque la insensatez nos llama constantemente a pecar, a vivir en miserias, angustias y al juicio divino eterno. Fíjate qué contraste entre lo que te llama la sabiduría, dónde te quiere llevar, su final, y dónde te quiere llevar la insensatez. En Proverbios 4:7 encontramos una súplica acá de un padre que le está hablando a sus hijos. Salomón les pide a sus hijos algo muy importante, que valoren la sabiduría, que la busquen con disposición a sacrificar cualquier cosa con tal de conseguir la sabiduría. También les dice que la retengan y no la suelten jamás. Y ahí en 4:7 dice, sabiduría ante todo, hijos, adquieran sabiduría. Y antes de toda posesión, adquieran entendimiento. Y yo me preguntaba, ¿este es el pedido y la súplica que como mamá le haces todos los días a tus hijos? Hijos, por favor, lo único que tienen que conseguir en esta vida no son títulos, no son puestos como tiene Messi, crack en el fútbol, en el deporte. Tienen que conseguir sabiduría de Dios. Esto es lo que le pidió Salomón a sus hijos. Ahora, constantemente nosotras tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Desde el momento que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, la vida es una decisión. Cosas muy chiquititas y decisiones más grandes. Por ejemplo, ¿qué me voy a poner hoy? Hace calor, hace frío. Todos los días hay que decidir algo. Y después cosas más grandes. Pero en todas las decisiones necesitamos de un componente esencial. ¿Saben qué necesitamos? Sabiduría. Si queremos ver qué, buenos resultados en nuestra vida. Así que en esta tarde, a través de este estudio, queremos prepararnos para poder responder al llamado de Dios, de que estemos dispuestos a hacer todo lo que está de nuestro alcance para convertirnos en una mujer sabia. ¿Te gustaría convertirte en una mujer sabia? A mí sí. Entonces vamos a poner todo nuestro esfuerzo para entender cómo convertirnos en una mujer sabia, ¿sí? Para convertirnos en una mujer sabia, en primer lugar, el primer punto, necesitamos entonces conocer al único y sabio Dios. Nos vamos a ir convirtiendo en una mujer sabia en la medida del que conozcamos, conociendo. No es que conocí y ya está. No, constante, conociendo al único y sabio Dios. Ahí en Job 36:16, algunas han leído la historia de Job. Un amigo de Job le quiso hablar, le quiso ayudar a reflexionar, se llamaba Eliú. Y la pregunta de este amigo a Job era, ¿has conocido tú, Job, las maravillas del perfecto en sabiduría? Y ahí me llamó la atención, fíjate lo que dice, no has conocido las maravillas del sabio Dios, del perfecto en sabiduría. Y perfecto significa sin defecto,
sin tacha, entero, completo, íntegro. La sabiduría de Dios es recta, conforme a su carácter. La sabiduría de Dios es santa. Y en Job 9:4 dice, Él es sabio, refiriéndose a Dios, ¿no? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Qué quiere decir poderoso en fuerzas? Que Él tiene toda la fortaleza, porque acá se une el poderoso Dios, el poder en fuerza, con la sabiduría. Entonces Él tiene toda fortaleza y vigor y poder para llevar a la práctica lo que su sabio corazón determina hacer. A veces nosotras podemos tener una idea sabia o buena, aprobada por Dios, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Pero Dios tiene todo el poder. Es sabio y es poderoso. Ahora, sabio significa sabio de corazón, hábil, perito, experto, excelente. Y cuando dice sabio de corazón, significa que Dios es sabio en su mente, totalmente inteligente, prudente. Es sabio en su meditación. Todo lo que medita Dios es sabiduría. En sus propósitos, en su determinación, en su voluntad, en todas sus obras, en todo lo que hace. Podríamos decir que Dios es sabio en todo su ser. Mente, emociones, voluntad, deseos, propósitos, determinaciones. ¡Wow! ¿No te maravilla esto, no? Podríamos decir entonces esto, que no sé si lo tienen, pero dice, la sabiduría es aquel atributo de Dios por el cual Él siempre aplica su conocimiento infinito, planificando las mejores metas en todo lo que decide hacer. Pero no solo que planifica las mejores metas, Él va a usar todos los mejores medios para alcanzar el mayor bien. Y no solo que busca y usa los mejores medios, va produciendo los mejores resultados posibles desde su perspectiva eterna, logrando el fin supremo, que es manifestar su gloria y hacernos bien a nosotros. Si les parece muy larga la definición, vamos a resumirlo así. Dios, con su sabiduría infinita, planifica las mejores metas para todo lo que hace. Pero no solo las mejores metas, dice, ¿ahora cómo lo llevo a cabo? Dice Dios. Con los mejores medios. No se podría llevar mejor como Él lo hace. Y a veces nosotros decimos, ¿no podría Dios hacer otra cosa diferente conmigo? Él usa los mejores medios. ¿Para qué? Para lograr los mejores resultados. ¿Y cuáles son los mejores resultados? Su gloria y hacernos bien a nosotros. Ahora, Dios ve el final desde el principio, porque es eterno. Y así Él es capaz de trabajar para lograr todo lo prefijado con una precisión impecable. Nosotros, por ejemplo, vamos a planificar, decimos, una boda, ¿no? Y estamos meses pensando en todos los detalles, la hermosura de la boda, y decimos, la vamos a hacer afuera. Y bueno, ojalá que nos toque un buen día, decimos, y ahí miramos los pronósticos. Pero ¿podemos estar y decir con certeza, va a haber sol ese día y va a estar hermoso? Ya le miré la carita a Nelly porque nos pasó en su boda. Todo precioso afuera, no había ningún pronóstico de lluvia. Y antes de salir de mi casa para el evento, una tormenta, pero impresionante de lluvia. Ahora, a Dios no le pasa nunca eso, porque si nosotros hubiéramos sabido eso, Neri y Mati lo hubieran planificado adentro, ¿no es cierto? Dios sabe el comienzo hasta el final todo, desde la eternidad hasta la eternidad. Claro, y nosotros vemos este pedacito, entonces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero Él ve todo. Todos sus actos son tan puros y buenos como sabios.
no solo no se podrían realizar mejor sus actos, no se podrían ni siquiera imaginar una mejor manera de ser realizados. Ahora, creer que nuestro Padre Celestial extiende constantemente alrededor nuestras circunstancias, ¿no es cierto?, diferentes, soberanas, pero que todas obran para nuestro bien presente y eterno. Creer esto no nos debería llenar nuestra alma de paz y de gozo impresionante. Tendríamos que preguntarnos, si no tengo paz y gozo, ¿no será que no lo creo? Y es necio pensar que nuestros planes son mejores que los de Dios. Es necio decir Dios se está equivocando conmigo. Yo quería otra cosa, porque Dios no puede equivocarse jamás. Ahora, con frecuencia, claro que habrá ocasiones en la vida cuando no podremos entender por qué Dios permite algo que suceda. Es entonces cuando simplemente tenemos que confiar en quién es Él. Y por fe debemos adorarlo porque lo ha hecho así. Y seguir obedeciendo fielmente sus mandamientos sabios para nuestra vida. ¿Alguien me puede leer Salmo 52, 9, por favor? Miren qué hermoso. Ahí el salmista, David, escribe esto. David estaba siendo perseguido por Saúl, ¿se acuerdan? Y hubo una situación que David no entendía por qué Dios la estaba permitiendo. Pero miren qué hermoso lo que dice. ¿Alguien lo puede leer fuerte, por favor? Fíjate, dice acá David, yo no lo entiendo lo que estás haciendo, Dios, pero te alabaré para siempre porque lo estás haciendo así. Y esperaré en tu nombre, confiaré en ti. ¿Por qué? Porque aunque yo no entiendo y no me guste lo que estás haciendo, tu nombre es bueno. Tú eres bueno. Tu sabiduría es santa, no podría hacer nada Dios para dañarme, ¿verdad? Ahora, si decimos creer que la sabiduría infinita está en Dios y Él vive en nosotros y somos sus hijos, deberíamos mostrar que esa sabiduría en nuestro diario vivir, ¿verdad? En el libro de Proverbios hay dos palabras, conocimiento y sabiduría, que se repiten muchísimo. Ahora, están estrechamente vinculadas las dos, pero no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Conocimiento tiende a centrarse en la correcta comprensión del mundo y de uno como criatura del incomparable Dios. Es decir, yo tengo un conocimiento del mundo, de mi vida, de lo que soy delante de este incomparable Dios. Mientras que sabiduría es la habilidad adquirida de aplicar ese conocimiento correctamente para vivir una vida que es piadosa. Entonces, el conocimiento se adquiere por medio del estudio, es teórico. La sabiduría se adquiere mediante el conocimiento aplicado, que es práctico. ¿Entienden? La sabiduría hace del conocimiento su servidor para lograr los propósitos determinados. O sea, para ser sabio necesito conocimiento, pero conocimiento solo no me hace sabio. ¿Entienden? La sabiduría entonces se sirve del conocimiento. Cuando la Biblia hace la distinción entre la sabiduría celestial y la sabiduría del mundo, no está distinguiendo una forma de sabiduría que es mejor que la otra. No podemos decir la sabiduría de Dios es mejor que la del mundo, no. Sino que está distinguiendo entre la verdadera y la falsa, entre la sabiduría y la insensatez. Y entonces ahora vamos a leer Santiago 3, 13 a 17. Y acá se nos va a mostrar las características del carácter de la sabiduría del mundo y las características del carácter de la sabiduría celestial. ¿Y sabés qué te propongo? Que mientras leamos y mientras yo les voy a ir diciendo lo que significa cada característica,
Vos te acuerdas de lo que dijimos al principio, lo que Neri nos explicó, acá tenemos un espejo. Santiago dice en capítulo 1 que cuando abrimos la Biblia es como si fuera un espejo, no así, un espejo que nos muestra nuestra vida, nuestro corazón, porque nos muestra la grandeza de Dios. Y si nosotros nos comparamos a Dios, ahí vemos todo lo que hay en nosotros. Entonces, vamos a ir viendo a través de esto, de este punto, si hay algo de características de la sabiduría del mundo en nuestra vida diaria. O si hay cosas hermosas de la sabiduría de Dios en nuestro carácter. O hay cosas que tenemos que ir cambiando o mejorando, ¿sí? Entonces prestemos atención, estamos estudiando juntas la palabra. Olvídate de todo y pedirle al Señor que Él te abra los ojos y que puedas ver tu vida a través de este pasaje, ¿sí? A ver, ¿quién lo va a leer fuerte? El versículo 14, anda mirándolo en tu Biblia, habla de las características de la sabiduría terrenal y dice que lo denomina como una característica que hay celos amargos y contención. Y esto se refiere a alguien que tiene una actitud crítica, provocadora, resentida, envidiosa, de rivalidad. Anda pensando en tu vida. No me mires a mí. En rivalidad. Esta persona tiene una ambición egoísta. Es prepotente. Es polémica. Crea de partidismos, divisiones. Y aun cuando tiene puntos de vista correctos y consejos sensatos, ella pierde su eficacia al darlo por esta actitud que tiene. Dice el versículo 14, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Está diciendo, no se engañen, ni traten de engañar a otros. No se sientan orgullosos pensando que son sabios y tienen más poder que otros, sintiéndose superiores, triunfadores y menospreciando a otros. No sean falsos, no vivan una mentira contra lo que es verdad, contra la rectitud, la fidelidad. Porque en Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Así que no mintáis, si no obedeces el consejo sos necia, aunque creas que sos sabia. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el versículo 15 sigue hablando y dice que esta sabiduría es terrenal. Tiene la vista solo en esta vida. Es animal. El animal tiene por objeto la gratificación de sus instintos. Así que esta persona solo busca un placer físico, sensual, natural, no espiritual y mundano. Es diabólica, tiene una influencia satánica por demonios en el alma. Cuando hablamos de la sabiduría del mundo, es satánica, chicas. Cada persona, ese psicólogo que se cree sabio, está influenciado por demonios, por mentiras, por engaños. Después dice en versículo 16, hay perturbación en la sabiduría del mundo. Hay rebelión, trastorno, disturbio, revueltas, inestabilidad, confusión, desorden. ¿Hay algo de esto en tu vida, en tu hogar? Toda obra perversa. ¿Qué quiere decir? Que todo evento, toda acción, toda tarea, todo negocio, todo asunto que hace una persona con la sabiduría del mundo es malvado, es perverso, es despreciable, es miserable. Qué fuerte, ¿no? Pero es la realidad. Ahora sigue hablando Santiago y vamos a ver el carácter de la sabiduría celestial. Santiago en su carta nos dice que la presencia de sabiduría celestial en una persona
es una demostración de una fe viva y verdadera. Porque sin Cristo en nuestra vida no podemos tener esta sabiduría, ¿verdad? El versículo 13 dice que la sabiduría de Dios no es solamente conocimiento almacenado en la cabeza. La verdadera sabiduría se mostrará en la vida cotidiana de quien la posee por su manera de ser y también su modo de vivir, su conducta. La sabiduría celestial, lejos de ser teórica, es completamente práctica. ¿Y se manifiesta en qué? Dice el versículo 13. En sabia mansedumbre, amabilidad, humildad, dulzura, aceptación. Y versículos 17 a 18 se va a describir acá, chicas, el carácter de esta sabiduría y cuando lo veamos te vas a asombrar. Es algo maravilloso. ¿Cómo seríamos de preciosas mujeres sabias si tuviéramos este carácter? Fíjate, primero dice que esta sabiduría es pura, es santa. Hay una ausencia de cualquier actitud o motivación pecaminosa. Todos los actos de Dios son tan sabios como puros y de esta manera nosotros debemos manifestar esta sabiduría. Cuando vas a decirle algo a tu esposo o a alguna persona que no te gustó algo, tendrías que, antes de hablar, decir la motivación de decirle esto. ¿Es pura? ¿Es santa? ¿O hay pecado en esta motivación? Quiero defenderme, quiero atacarlo, quiero hacerle sentir mal porque él me hizo sentir mal a mí. ¿Se dan cuenta? Pero también es pacífica. ¿Qué quiere decir? Apacible, libre de preocupación. Es amable, considerada, bondadosa, afable, justa. Sabe perdonar cuando la justicia le da el derecho de condenar. Pues si tengo derecho a condenar a esta persona, pero sabe perdonar. Capacidad de extender a otros la amable consideración que desearía recibir ella misma. Es benigna, obediente, dócil, razonable, dispuesta a ceder sabiamente. Es servil, conciliadora, no siendo terca, está dispuesta a escuchar y razonar. ¿Viste que hay mujeres muy tercas, no? Y a veces nos quieren hacer entrar en razón y parece que estamos bloqueadas. Pero no es la sabiduría de Dios así. Es llena de misericordia, completa y continuamente llena de compasión, piedad. No juzga a otros estrictamente en base a la ley, sino que extiende una mano generosa. Es llena de buenos frutos, dispuesta a tener continuamente acciones beneficiosas, útiles, generosas, cariñosas, rectas. ¿Cuándo fue la última vez que acariciaste a tu hijo? Que le diste un beso a tu esposo, no en la cama, mientras preparás la comida, mientras comen, le apretás la mano, lo mirás, le decís te amo. Sos el hombre más hermoso, cariñosa, sin incertidumbre, imparcial, no hace distinción, no tiene favoritismo, no cambia de parecer, sin hipocresía. ¿Se acuerdan la otra cómo era todo hipócrita? Esta es sin hipocresía, sin fingimiento, es sincera, franca, genuina, sin pretender ser lo que no es, buscando nada más que la gloria de Dios y usando no otros medios para alcanzarla, sino los propios preceptos de Dios. No hace nada que no esté aprobado por la palabra de Dios. Y una mujer sabia va a trabajar arduamente para conseguir este precioso carácter. Qué hermoso. Qué hermoso que la palabra de Dios es un espejo. Y cuando yo estudié esto vi muchas cosas que tengo que mejorar. Y quiero seguir trabajando en mi vida
para ser esta mujer sabia, porque Dios desea verme así y verte a vos así. Pero vamos a pasar al tercer punto. Una mujer sabia trabaja en busca de este precioso carácter, pero nos convertiremos en una mujer sabia, ¿saben qué? Escuchando el llamado de la sabiduría de Dios. En el capítulo 8 de Proverbios, que ahora por favor vayan buscándolo, Salomón escribió acerca de la sabiduría, pero escribió como si la sabiduría fuera una persona. Una persona que está ahí a lo muy fuerte, llamando a toda la humanidad para que le escuche, ¿no? Y vamos a leer primero del versículo 1 al 5, y acá vamos a ver el llamado de la sabiduría. A ver, del 1 al 5. La sabiduría acá vemos que está gritando de una manera amplia, lo más amplia posible. Ella habla, dice, a los que están junto al camino, los que van, pero llama en el lugar más público, que en ese entonces eran las puertas de la entrada de la ciudad. Acuérdense que la ciudad estaba rodeada como con una muralla por los enemigos, ¿no? Y había un portón inmenso, y en esas puertas de entrada había gente muy importante, ¿no? Habían los que hacían negocio, los que juzgaban, muchas personas, y los del camino eran las personas comunes, diríamos, ¿no? La sabiduría no está oculta, llama a todos los que le escucharán. La sabiduría es para la gente común. No está limitada la sabiduría al aula académica de la mejor universidad teológica. Ah, claro, vos sos sabio porque pudiste estudiar en Estados Unidos, en la mejor universidad teológica. No, la sabiduría no dice así. Ella quiere atraer a todos y es accesible para todos. Aún el hombre simple, que parece ser una causa perdida, puede aprender a beneficiarse de la sabiduría de Dios. Ahora vamos a leer versículos 6 al 11 y vamos a ver el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría es muy alto. A ver, ¿quién lo lee fuerte? Fíjate el valor tan alto. Primero dice que la sabiduría habla cosas excelentes, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cosas que manifiestan excelencia moral, de real valor, cosas justas y rectas. Cada vez que abras la Biblia tenés que saber que vas a encontrar cosas excelentes. Pero también la sabiduría de Dios habla la verdad. No hay nada torcido ni perverso en sus palabras. Son fieles al carácter de Dios, son seguras, dignas de toda confianza, son claras y se pueden entender. No son verdades elaboradas y misteriosas. Para aquellos que las quieren obedecer, son muy simples y claras. El que no las quiere obedecer no va a entender nada. Y va a leer tratando de siempre encontrar un error en la Biblia. Todo cuanto se puede desear, dice, no es de compararse con ella. El valor de la sabiduría está por encima del oro, de la plata, de las piedras preciosas. ¿Saben por qué? Porque se puede tener oro, plata, piedras preciosas y vivir una vida miserable. Entonces quiere decir que la sabiduría es más valiosa que todo esto. Versículo ahora 12 a 21. Vamos a ver lo que posee la sabiduría y lo que da la sabiduría, ¿sí? Miren qué interesante este capítulo, ¿sí? ¿Quién lo va a leer? 12 a 21. Ahora, lo que posee y da la sabiduría. Dice que la sabiduría posee cordura, autocontrol, buen juicio, temor de Jehová. Por lo tanto, no es neutral hacia el mal, la sabiduría de Dios. Así como respeta a Dios, odia el mal, el pecado, como el orgullo, la arrogancia y la boca perversa que se menciona. No solo la sabiduría abandona el pecado, sino que lo odia, lo aborrece. Por eso no quiere volver a pecar otra vez. La sabiduría posee todo lo que necesitan los que están en autoridad para liderar, para poder tomar las mejores decisiones y guiar a otros en la dirección correcta. Yo pensaba, ¿podemos llegar a tener una esperanza de que los gobernantes nos dirijan correctamente? No, en absoluto.
Porque ellos no buscan la sabiduría de Dios. Entonces jamás van a saber lo que es correcto y mejor para el pueblo. Aquellos que aman y siguen la sabiduría, dice ahí, serán recompensados. Las bendiciones que da la sabiduría son riquezas duraderas, honra y justicia. Habla no solo de recursos materiales, sino también de bienes permanentes que te da la sabiduría. Nos permite ganar una reputación de dignidad por practicar un comportamiento correcto. Vas a tener dignidad. Nos capacita para tomar decisiones eficaces, para alcanzar nuestras metas. Llena nuestras vidas de toda clase de bienes más valiosos que cualquier riqueza de este mundo. Después, versículo 22 a 31, dice, ¿cuál es el origen y la manifestación de la sabiduría? Vamos a ver esto. ¿Quién lo va a leer? Del 22 al 31. Acá vemos que el origen, dice al principio, antes que existiera nada, Dios poseía la sabiduría. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es el único y sabio Dios. Así que la sabiduría se manifiesta ¿en dónde? En la creación de Dios. Dios usó la sabiduría, chicas, en el diseño del universo, aún en la belleza de cada detalle, en el orden que Él colocó cada cosa que fue creada y cómo cada parte que fue creada funciona dentro de un todo para cumplir su propósito, como es el ecosistema. Unas abejas que morirían y no existieran malas abejas, se rompe todo el ecosistema y ya sería un desastre todo el mundo y la naturaleza. Es una perfección y una sabiduría impresionante. ¿Y saben qué es triste? Que vivimos rodeados de esta naturaleza tan hermosa y estoy segura que muy poquitas de nosotras compran libros o materiales para investigar por qué funciona esto, por qué están las estaciones, por qué están las abejas, por qué están los mosquitos, no sé, todo tiene un propósito, ¿no? Del Creador. Dios la usó la sabiduría para hacer algo de la nada. Con la sabiduría el Creador estableció, ¿saben qué? Leyes inalterables que pusieron límites al poder del mar. Yo cada vez que voy al mar, aparte de disfrutar, porque me encanta mirarlo, escuchar el sonido, yo me maravillo de que le puso un límite. Y yo camino en la playa y miro, tenés que obedecer, sos fuerte, te tengo miedo yo porque no me meto más que la rodillita, pero tenés que obedecer a Dios. Te puso un límite. Tenés que ver a Dios en la naturaleza. Con sabiduría Él sincronizó perfectamente los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Estás estudiando eso, creo, mi nieta. Creando las 4 estaciones. Si no giraran sincronizadamente, sería toda una mezcla. Pero hay invierno, hay verano, hay otoño, hay primavera. Finalmente la sabiduría se gozó en la creación del hombre, como la obra maestra del propósito de toda la creación. Y aún hoy que todavía vemos el efecto del pecado sobre todo lo creado, cuando nos detenemos y contemplamos la creación, llena nuestro corazón ¿de qué? De asombro, de admiración. Y podemos decir entonces lo que dijo el salmista en el Salmo 104, 24. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con una sabiduría perfecta. La tierra está llena, llena de tus beneficios, Dios. Pero también vemos la sabiduría manifestada, ¿saben dónde? En su plan de redención. Después que Pablo ha detallado en los primeros 11 capítulos de Romanos el plan perfecto y eterno de la salvación del hombre por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, brota de su corazón una gran admiración y alabanza al único y sabio Dios. Y ahí en 11:33, fíjate que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios.
e inescrutables sus caminos. Porque él acaba de repasar todo lo que Dios hizo para la salvación. Dice, wow, es mucho, no lo podemos entender. Toda la obra de salvación lleva el sello de la sabiduría de Dios. Si hablamos del nuevo nacimiento espiritual, qué tremendo, ¿no? Que sucede en un instante. Estás muerto y ahora estás vivo. Estabas en el reino de las tinieblas y ahora estás en el reino de la luz. Eras hijos del diablo y en un instante pasas a ser hijo de Dios. El nuevo nacimiento es extraordinario. Pero también si pensamos, ¿no es cierto?, en la justificación, en el intercambio. Yo le doy mi corazón todo miserable a Dios y Él me da su corazón perfecto. La obra de santificación nos libró de la condenación del pecado, nos libra de la esclavitud del pecado en el presente y nos librará de la presencia del pecado en la eternidad. Y la glorificación de nuestros cuerpos, cuando Dios nos dé un cuerpo totalmente perfecto. Como yo le digo a mi nietita, vieron que cuando uno se lastima a los chiquititos le decimos sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Por lo menos en Córdoba se dice así. Y yo le digo a Betsy, ¿viste el Parkinson? Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará en la eternidad, Betsy, ¿no? La abuela va a tener un cuerpo perfecto. ¿No es algo sabio, tremendamente sabio? El plan asombroso es a la vez tan sencillo que puede ser entendido aún por los más pequeños. Yo a los 6 años lo entendí y fui salva. Para los sabios de este mundo el Evangelio es una verdadera locura. Pero para los que creen este mensaje es poder de Dios, que nos libra, ¿no?, de la ira de Dios por nuestros pecados y nos da vida eterna junto a Él. Efesios 3:10 dice, ¿alguien lo puede leer, Efesios 3:10, por favor? Fíjate qué hermoso, cuando personas tan diferentes, porque miremos en nuestra mesa nomás, tan diferente, racial, culturalmente, ¿no?, llegan a ser miembros de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, se cumple el propósito de que la sabiduría de Dios es dada a conocer ahora en este periodo de la historia por medio de la Iglesia. Su plan sabio produce unidad en nuestra gran diversidad. Un solo Padre, una misma fe, un mismo espíritu, una misma familia, una misma mente. Todas acá somos diferentes, pero tenemos una misma mente, la mente de Cristo. Un mismo sentir, el sentir de Cristo. Una misma voluntad, todas queremos la voluntad del Padre. ¿Quién puede hacer esto si no es sabiduría pura? Pero también la sabiduría de Dios se manifiesta en nuestra vida individual. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dios obra sabiamente en todo lo que sucede en nuestras vidas, bueno o malo. Y mediante todas las cosas, Él nos hace avanzar hacia la meta suprema que Dios tiene. ¿Cuál es? Conformarnos a la imagen preciosa de su Hijo. Y cuando somos conformados a la imagen de su Hijo, le llevamos gloria a Él. Ahora, tal confianza capacitó a Pablo para que él aceptara ese aguijón, esa espina que Dios colocó en su cuerpo, como algo que, aunque doloroso, Dios en su sabiduría había decidido no quitárselo, y él lo aceptó. Qué fuente de paz y consuelo saber que todo lo que nos está sucediendo hoy, yo no lo conozco, pero todas estamos viviendo cosas. Qué fuente de paz y consuelo saber que todo lo que está sucediendo hoy en tu vida, en la mía, está obrando sabiamente para nuestro bien y para la gloria de Dios. ¿Por qué me tocó este esposo? Me hubiera gustado otro, tal vez estás pensando. Es el que necesitas para que Dios pueda obrar en tu vida, en tu corazón. ¿Por qué me dio este hijo rebelde y no uno que sea un pastor? Es lo que necesitas. Ahora vamos al versículo 32 al 36. La recompensa de seguir la sabiduría y el costo de dejarla.
es el último pedacito del capítulo. Sí, seguimos siempre. Habiendo hablado la sabiduría acerca de todas las bendiciones en este capítulo que ella posee, ahora hace un llamado a que la escuchemos y dice versículo 32 y 33, la primer partecita: ahora pues, hijos, oídme, atended el consejo y sed sabios. Debemos prestarle atención y nunca menospreciar, siendo indiferente a la sabiduría. Dice: dichosos aquellos que tienen un deseo intenso de aprender y adquirirla. Dichoso aquellos que son intencionales y están dispuestos a sacrificarse para buscar la sabiduría cada día. Dichosos los que llegan temprano a la escuelita dominical de la iglesia. Dichosos los que llegan temprano a la reunión femenina y traen lápiz y papel porque no se quieren perder ni un acento de la sabiduría de Dios. La sabiduría presenta acá dos recompensas muy diferentes, dependiendo, claro, de la actitud que yo tenga hacia la sabiduría. Primero, la vida y el favor del Señor. ¿Para quién es esto? Para aquellos que la aman, la escuchan y la obedecen. Escogiendo así siempre lo que Dios aprueba. De esta manera Dios derrama toda su bondad sobre ellos con alegría y los guía a una vida plena en todas las áreas. Dios bendice a estas personas, física, emocional, espiritual, en todas las relaciones con Dios, con otros, en todos los ámbitos de influencia, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Fíjate lo que dice Salmo 112, 1 a 3. A ver quién lo lee rapidito. 112, 1 a 3. Después en su casa léanlo todo, porque es precioso. Pero también se menciona la muerte. Es la otra recompensa. ¿Para quién? Para aquellos que menosprecian la sabiduría y la cambian por la supuesta sabiduría de este mundo, que en realidad es necedad. Ellos aman las prácticas que saben que traerán destrucción sobre ellos y sus ambientes de influencia. Siempre estarán errando la voluntad de Dios. Aman la muerte. Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, pero no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué puede traer el pecado sino la muerte y la destrucción? Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos mismos la tira para el suelo. ¿Qué actitud tomaremos nosotras hoy hacia la sabiduría, conociendo estas dos recompensas, vida o muerte, edificación o destrucción? ¿Que Dios esté a favor nuestro o que esté en contra de nosotros? Y el punto número 4 dice ahora, reflejando el carácter de una mujer sabia. ¿Cómo obtener sabiduría para reflejarla? Porque creo que a toda esta altura queremos obtenerla. Cuando queremos obtener algo, ¿es por qué? Porque lo deseamos y lo valoramos, ¿verdad? Así que esta es la base. Es el deseo de ser una mujer sabia a la manera de Dios. Primero tenés que desear ser sabia. Pero con el deseo no basta. Debemos actuar. De una manera intencional debemos buscarla con esfuerzo, con dedicación y constancia. Dice Proverbios 22, 4 a 5. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Alguna vez viste un documental, te lo aconsejo, de cómo buscan las piedras preciosas o el oro? Es tremendo cómo arriesgan su vida. Es tremendo el esfuerzo. Dejan meses a su familia y van ahí a las minas buscando oro, o sea, porque no hay nada más valioso. Y nosotros decimos: hoy voy a estar media hora sentada leyendo la Biblia.
¿Qué? ¿Voy a dejar de visitar a mi familia por ir a la iglesia? Dice, si la buscares como estás buscando un tesoro. Aunque haga calor, encerrate en una pieza, transpirá y lee la Biblia. Aunque tengas ganas de salir al patio y tomar mate, lee la Biblia. Búscala como un tesoro. Salmo 51, 6. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabés qué quiere decir? Que te encierres en una habitación, en el baño si no tenés otra habitación. Encerrate sola. Porque en lo secreto Dios te habla. No te sientes a estudiar la Biblia con el celular al lado. Porque en lo secreto tenés que estar vos y Dios. Y escuchar esa voz no es misticismo, es realidad. ¿Mm? Ahora, ¿dónde la buscamos a la sabiduría? En la palabra de Dios. En cada página de la Biblia, Salmo 19, 7 dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Pero no solamente me siento con la Biblia, ¿saben lo hermoso? Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo, que no solo nos enseña, sino también nos recuerda lo que Dios nos ha dicho. Y esto es lo que necesitamos de día en día, ¿verdad? Para que en esos momentos que no sabemos cómo actuar, la sabiduría de la palabra y la guía del Espíritu me digan cómo debo actuar. La palabra de Dios nos da un discernimiento de nuestros pensamientos, de las intenciones de nuestro corazón. Y al ver nuestra propia miseria y depravación frente al incomparable Dios, ¿saben qué vamos a desarrollar? Temor. Temor significa reverencia, admiración, respeto, sumisión al Señor. ¿Qué dice Proverbios 1:7? ¿Alguien lo sabe de memoria? Fuerte. Así que la sabiduría comienza a formarse en nosotros en esto. Conociendo mi corazón, conociendo quién es Dios, teniendo temor de Dios, nos vamos a arrepentir, nos vamos a apartar del pecado, vamos a odiar el pecado y vamos a seguir en obediencia el consejo de Dios. Dice Proverbios 8:3, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Alguien puede leer Proverbios 3, 5 a 7. Fíjate la actitud que tenemos que tener. Tiremos a la basura nuestra propia opinión y agarremos y abracemos la sabiduría de Dios. La sabiduría se forma en nosotros en momentos difíciles, oscuros y de mucha incertidumbre. Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Muchas veces cuando no entendemos lo que Dios está haciendo y vemos un camino muy oscuro delante nuestro, podemos caer fácilmente, mis hermanas, en la necedad. Empezamos a debatir con Dios, tratando de cuestionar a Dios, pero no es sabiduría eso. Debemos recordar quién es Él y confiar en su promesa. ¿Alguien puede leer la promesa de nuestro Dios en Isaías 42:16? Abrazate esta promesa si hoy estás transitando un camino oscuro. Fuerte. Guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Dejaré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los establos en llanuras. Esas cosas les haré y no los desampararé. Qué promesa maravillosa. Un Dios sabio que nos ama nunca nos va a guiar a un precipicio para destruirnos y matarnos. Ahora, el amor no necesita saber todo, no necesita entender. El amor confía y obedece.
Me acuerdo cuando mis nietitos eran muy chiquititos, o mis hijos, me acuerdo también la pileta de allá de Palabra de Vida. Eduardo se ponía dentro de la pileta y le decía a mis hijos, largate. Si se largaban y no estaba el papá, ¿qué iba a pasar? Muerte. Pero ahí estaba el papá. Y se largaban sin entender nada. Eso es lo que tenemos que hacer en momentos que no entendemos nada. Está mi padre esperándome y yo en mi mente me pongo eso, me largo en tus brazos, Padre. Qué lindo sentirme que estoy en los brazos de mi Padre. Nada ni nadie me puede dañar de nada. Qué hermoso. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Salmo 39:9, enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Si Dios lo hace, cállate y confía. Conclusión. Proverbios 4:6-8. Acá Salomón le pide a sus hijos algo muy importante y nuestro Padre Celestial nos pide esto a nosotras en esta tarde. ¿Alguien lo puede leer? Proverbios 4:6-8. Pero el 4:6-8. No la dejes. Saben que Salomón tenía poco más de 20 años cuando asciende al trono de Israel como sucesor de ¿quién? Del rey David, que era su padre, ¿se acuerdan? Y en Primera Reyes 3, Dios le dijo a Salomón que le concedería cualquier cosa que él le pidiera. Y Salomón no le pide riquezas, no le pide poder. ¿Qué le pide Salomón a Dios? Y Dios se la da. Y fue un gran rey. Pero más adelante, tristemente, él se aparta de la sabiduría de Dios y anduvo por el camino de la insensatez. El hombre que escribió el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora cambió el temor de Jehová por el temor del hombre. Y se entregó a la sensualidad, a las riquezas, al poder. Ahora, su historia nos enseña algo muy importante. La sabiduría no es algo que se recibe una vez y la tenés para siempre. Debemos permanecer conscientes de nuestra necesidad de retener la sabiduría, de crecer y retenerla. Eclesiastés 10:1, mirá qué interesante. Escucha, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabés que alguien puede haber escrito muchos libros, tener mucha fama de ser un hombre sabio y por una locura de pasión perdió todo en un instante? Ya no es sabio, ya no tenemos el mismo concepto, ya no quiero leer los libros mucho de esos hombres. ¿Te das cuenta? La tenés hoy, pero ojo que la podés perder. Tenemos que cuidarla y retenerla. Judas 24:25, vamos a leerlo, ¿sí? Primero el 24, por favor, si alguien lo puede leer. Neri, ¿me lo podés leer, por favor? Yo ahí me pregunto, ¿yo tengo fuerza para estar segura que voy a terminar siendo sabia en la vida? No. Caemos muy fácil. Pero acá dice aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme un día sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Que estemos viviendo sin mancha hasta el último día de nuestra vida. Ahora, nosotros no somos capaces de mantenernos fieles y firmes en la sabiduría de Dios.
pero Dios es poderoso para mantenerme en el camino de la sabiduría. Pero hay algo, si nosotros nos mantenemos conectados a Dios y a su palabra, ¿sí? Él nos va a ir mostrando, ¿no es cierto?, el camino de la necedad, del pecado, del error, y nos va a mostrar el camino de la sabiduría, ¿sí? Entonces, sabiendo que Dios va a hacer esto en nosotras, debemos declarar nuestro reconocimiento a Dios. Y ahora todas juntas vamos a leer el 25. Vamos a declarar esto. ¿Quién es Dios? ¿Sí? A ver, 25. Qué hermoso. Sea la gloria, la majestad, el imperio. Él tiene toda autoridad, potencia, todo el poder para hacer lo que sus planes perfectos ha diseñado, ahora y por todos los siglos. ¿Lo creemos? Amén.